as you listen to the notes. Conforme escuchen la música, let yourself go deeper and deeper. permítete ir cada vez más profundo. Let yourself go to that special place. Permítete ir a ese lugar especial. That special place where you get in contact with who you really are. Ese lugar tan especial en donde entras en contacto con quien tú eres en verdad. Where you are in contact with divine intelligence. En donde estás en contacto con la inteligencia de la divinidad. Where you are in contact with divine infinite wisdom. Donde estás en contacto con la sabiduría infinita de la divinidad. So that every word of KRYON has such a powerful meaning for you. Para que cada una de las palabras de KRYON adquiera un gran significado para ti. So that you can create your magic. Para que puedas crear tu propia magia. Let yourself go. Let your mind float. Permite que tu mente flote. Know that you deserve all this knowledge. Sabiendo que mereces todo esto. And feel wonderful because you are amazing. Y siente lo maravilloso que eres. Feel the energy. Siente la energía. Yes, you are part of this beautiful world. Tú eres parte de este hermoso mundo. You are the most wonderful part of this universe. Eres la parte más maravillosa del universo en su conjunto. And you are connected. Y estás conectado, estás conectada. Yes, filled with love. Con el amor infinito. So it is. Y así es. Greetings, dear ones. I am KRYON of Magnetic Service. Saludos de KRYON, el servicio magnético, en servicio magnético. Where do you think human emotion
comes from? ¿De dónde crees que provienen las emociones humanas? Where do you think love comes from? ¿De dónde crees que viene el amor? I will tell you, this is part of God in you. Te voy a decir, esto es parte de Dios en ti. Why do you to feel the way you do when you have so much love for another? ¿Por qué sientes como sientes cuando tienes tanto amor por el otro? You think that's all human, don't you? Tú piensas que eso es algo exclusivamente humano, ¿no es así? That's the God part of you being activated. Pero es la parte de Dios en ti que se activa. Even the humans that don't believe in God Incluso los humanos que no creen en Dios. doesn't keep God from being inside. Eso no impide que Dios esté en su interior. You are creatures of free choice. Son criaturas de libre albedrío. So you are free to accept what's going on now or not. Así que cada uno tiene la libertad de aceptar lo que está pasando ahorita o de no aceptarlo. Totally free. Tienen la libertad total. Spirit isn't going to come and touch you to make you believe it. El Espíritu te puede tocar. Can you feel the entourage fill this place? ¿Sientes todo lo que rodea a este espacio? Oh, it is filling this place. Está llenando todo este espacio. You see, when I come into a place like this, I feel the love for humanity. Cuando yo llego a un lugar como este, siento el amor por la humanidad. You don't believe these things. Ustedes no creen esas cosas. I was there at the wind of birth, the energy of your arrival. Yo estuve ahí en el viento del nacimiento, en la energía de tu llegada a este plano. In an interdimensional place, there's no time. En un lugar interdimensional no hay tiempo. It allows this interesting attribute that I could be at each one of your birth. Permite que se dé este atributo interesante en cada uno aquí en la tierra. In a three-dimensional space, you're saying, well, here KRYON is talking to us right now. En un espacio tridimensional ustedes dicen, bueno, aquí está KRYON hablándonos en este momento. Oh, I'm also someplace else. Pero también estoy en otro lugar. I'm saying hello to those who are coming to this side of the veil, who you think are in death. Lo estoy diciendo por aquellos que están pasando a este lado del velo, que ustedes piensan que están en la muerte. I'm greeting them as they come to the other side of the veil. No hay duelo del otro lado del velo. And I'm in places where they are humans being born. Y también estoy en lugares en donde los humanos están naciendo. Part of what I do is to be at that juncture, that gate, where those things take place. Parte de lo que yo hago es estar en esa coyuntura, en ese lugar donde se dan estos cambios, estas transiciones. And I just want to tell you, it doesn't have anything to do with rules of God. Nada más les quiero decir que esto no tiene nada que ver con reglas de Dios. It doesn't have anything to do with ceremony or protocol. No tiene nada que ver con procedimientos, con protocolos. It's only one thing it has to do with. Solo tiene que ver con una sola cosa: The love of God. el amor de Dios. You have a family on the other side of the veil that loves you so much. Del otro lado del velo hay una familia completa que te ama intensamente. Do we want to hold your hand to the moment that you're in the birth canal? Que queremos darte la mano desde el instante en que estás en el canal del nacimiento. And we want to be the first ones to take your hand when you come back across the veil. Y también quieren ser los primeros en darte la mano cuando regresas a nosotros del otro lado del velo. I would like to tell you, dear ones, Me gustaría decirles, mis estimados, the first words that a human being hears when they die. las primeras palabras que escucha un ser humano al morir. And I'm going to tell you, I've never ever told this to anyone. Y les voy a decir, es algo que nunca le he dicho a nadie. The words are these.
Estas son las palabras. Fear not, dear one, for you are home. No temáis, mi estimado, ya que has llegado a casa. That's the love of God at work. Ese es el amor de Dios en funcionamiento. And if we could do something magical in this place, Y si pudiéramos hacer algo mágico en este lugar, it would be to imbue into you what I feel. sería imbuir en cada uno de ustedes lo que yo siento. For I am KRYON. Yo soy KRYON. I represent a very, very large group. Represento a un grupo muy grande. Very large. Muy grande. I represent the trillions of pieces of God that know you. Represento las billones de partes de Dios que te conocen a ti. I am in many places, I am a multiple. Estoy en muchos lugares, estoy en multiplicidades. A multiple entity. Soy una entidad múltiple. I am outside of what you would call your dimensionality. Estoy afuera de lo que ustedes llamarían su dimensionalidad. Perhaps you're here for the first time. Quizás esta es la primera vez que vienes. I know who's here. Yo sé quién está aquí. Perhaps you're one who has arrived with someone who said, "Please come hear this. I just want you to listen." Quizás eres alguien que está cercano a una persona que te pidió que por favor vinieras a escuchar estas palabras. So I'll say this to you. Así que a ti te voy a decir lo siguiente. There is no pressure to believe this. No hay ninguna presión para que tú creas esto. But would you do us the favor of opening your heart so you could feel it? Pero haznos el favor de abrir tu corazón para que lo puedas sentir. For there is the validation of its validity. Porque es allí en donde está la validación de todo esto. And I want you to notice something. Y también quiero que notes algo. We are not going to give you a doctrine. No vamos a impartir aquí una doctrina. We are not going to give you rules. No vamos a darles reglas a seguir. We're not going to give you a place to come to or report to. No vamos a darles un lugar ante el cual van a tener que entregar un reporte, un informe. We're not going to ask you to join anything. No les vamos a pedir que se unan a ningún movimiento. Because you already have. Porque ustedes ya pertenecen. You're a piece of God. Son parte de Dios. Walking in duality on this planet. Andando en la dualidad en este planeta. You are of the family of spirit. Ustedes son parte de la familia del Espíritu. And you all have that in common. Y todos tienen eso en su interior. All of you. Cada uno de ustedes. Even the unbeliever who is here. Aún aquel que no cree que está aquí presente. I know who you are. Yo sé quién eres. Listen to me, unbeliever. Escúchame, tú que no crees. When you leave this place, al salir de aquí, you will be loved as much as anyone here. Vas a ser amado al igual que cualquiera otra de las personas que está aquí. Just because you don't believe it doesn't keep the angels from walking out the door with you. El hecho de que tú no creas no hace que los ángeles se alejen de ti. That's how it works. That's how it works. Así no es como funciona. We're going to do something in these 2 days which we have not done before. En estos 2 días vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca antes. In the last months, we have been consolidating messages. En los últimos meses hemos estado consolidando ciertos mensajes. So that much information can be given in a small amount of time. Para poder dar una gran cantidad de información en un periodo breve de tiempo. What I speak of today, you can find over the last 20 years in the KRYON channeling. Lo que voy a decir hoy lo podrán encontrar en los últimos 20 años de mensajes de KRYON. But you'll have to look many places for this. Pero van a tener que buscarlo en muchos lugares diferentes. So we wish to consolidate some information for you at this time. En este momento deseamos consolidar
una información muy específica para ustedes, in a way we have never done before. de una forma que nunca antes hemos hecho. Here is the structure of these teachings these 2 days. He aquí la estructura de estos 2 días. I'm going to give you the 8 shifts that a human being makes between awareness and full ascension. Voy a darles los 8 virajes que hace un ser humano entre la conciencia y la plenitud. It's a grand scope, it is, of learning. Es un espectro muy amplio, así es. It tells about the full journey Nos habla sobre el viaje completo in a consolidated way we have not given before. de una forma consolidada que no hemos impartido nunca antes. Now listen to me. Escúchenme a mí. These are not rules. Estas no son reglas, These are not steps. no son pasos a seguir. These are shifts. Son virajes, son cambios. And they do not happen over a specific amount of time. Y no se dan en un tiempo específico. Each of you is different. Cada uno de ustedes está en esto. Each of you must come to your own state of awareness in your own time. Cada quien tiene que llegar a su propio estado de conciencia en su propio momento, en su propio tiempo. But the human wishes to ask, well, how long between this phase and that phase, or this shift and that shift? Pero a los humanos les encanta preguntar, ¿cuánto nos va a tomar ir de esta fase a esta otra fase, de este cambio a este otro cambio? And there really is no answer. Pero realmente no hay respuesta, For this is individual. ya que es un proceso individual. It's your own relationship with the reality of the planet. La realidad vieja de la relación con el planeta Tierra. On this day, we are going to give you 4 of the shifts. Hoy les vamos a hablar sobre 4 de estos cambios, 4 de estos virajes. And the final 4 tomorrow. Y los últimos 4 hablaremos de ellos mañana. What a grand story this is. A grand story. Es una historia grandiosa, grandiosísima. Even before I begin this story, Incluso antes de comenzar esta historia, I tell you, this is the story of what happens when a human steps out of his dimension. esta es la historia de lo que sucede cuando un humano sale de su dimensión And has the courage to look around and ask who they are. y cuando tienen el valor para preguntar quién soy yo en verdad. The first phase, the first shift that a human being makes La primera fase, el primer viraje que realiza un ser humano, curiosity about awareness. Could this be real? es la curiosidad sobre la conciencia. ¿Acaso esto es algo real? That's where it starts. Ahí es donde empieza. Every single one of you who is a healer, who is one on the path, has gone through this. Cada uno de ustedes que es sanador, que cura, que está en el camino, ha empezado por ahí. This isn't just a teaching. Esta no es solo una enseñanza. See, I know who's here. I know who's here. Yo sé quién está aquí. This weekend is going to be special Este fin de semana va a ser especial for several of you. para varios de ustedes. This is your chance of awareness. Esta es tu oportunidad para tener conciencia, para cobrar conciencia. A shift of disbelief or neutrality into one that says, could it actually be real? Un viraje desde esta creencia en la neutralidad hacia plantearte la posibilidad de que esto pueda ser algo real. That's how it starts. Así es como empieza. And there you sit, and I know who you are. Y yo sé quién está aquí, yo sé quién tú eres. The weekend will be special. Este fin de semana va a ser especial. I'll give you one reason why it will be. Les voy a dar una razón por la que es especial. Maybe you never allowed yourself to sit in a place
and be loved like this. Quizás nunca antes te diste la oportunidad de sentarte en un lugar y ser amada, ser amado de esta forma. Do you understand who you're with? ¿Entiendes acaso con quién estás? Do you understand that you have hundreds of those around you ¿Entiendes acaso que te rodean cientos who would never judge you, ever judge you, no matter who you are or what you've done? que jamás te juzgarán, jamás juzgarán quién eres ni lo que has hecho? This is real, Esto es algo real and it's for you to discern. y eres tú el que tiene que decidir. Already at this stage in this teaching, there are colors being shown on the stage. En esta enseñanza, a esta etapa de la enseñanza, hay algunos colores que están sobresaliendo con intensidad en el escenario. It is for those who have come with the knowledge and for their validation that indeed this is the love of God. Es para aquellos que han venido aquí con el conocimiento y con la validación de que de hecho se trata del amor de Dios. It's not inappropriate. No es inadecuado, It doesn't ask you to do anything. no les pide que hagan nada, It just wants you to open your heart for just a moment. solo quiere que abran su corazón por un instante. You remember the first shift you made? Do you remember awareness? Do you remember that? Could it be real feeling of you? ¿Recuerdan el primer viraje? ¿Recuerdan la conciencia? ¿Acaso sería un sentimiento que se dio en ustedes? And then what follows it? Y luego lo que sigue. This shift of awareness is where you fall in love with God. Este viraje de conciencia es donde tú te enamoras de Dios. Could it be that everything He said is true? ¿Podría ser que cada una de las cosas que dice es verdadero? What if there's a bigger picture? ¿Qué pasaría si hay un panorama mucho más amplio? What if there's a grander purpose? Si hay un propósito superior. It's an important shift, Es un viraje muy importante and more than 90% of humanity will never have it. y más del 90% de la humanidad lo tendrá. Less than 0.5% of humanity will make that awareness shift. Perdón, menos de la mitad del 1% de la humanidad va a ser capaz de hacer este viraje de conciencia. And I'll tell you something, Y yo les diré algo, that's going to be enough. con eso basta. It's almost too much light for the earth to handle. Es como si fuera demasiada vida para que la tierra la pueda manejar. Do the math. Go ahead and do the computation. Hagan sus cuentas matemáticas, hagan toda esta computación. 0.5% of 7 billion. It's a lot of humans. La mitad de 1% de 7.000 millones son muchos seres humanos. It's a lot of light. Es una gran cantidad de luz. And what happens after that shift of awareness where you begin to feel the love of God in your heart? ¿Qué pasa después de este viraje de conciencia en donde empiezas a sentir el amor de Dios en tu corazón? You wonder whether it's real, don't you? Te empiezas a preguntar si acaso es real. Some humans will shut it out because they can't believe it. Could be so. Algunos humanos se cerrarán ante la experiencia porque no la pueden creer. No, but it is. Pero sí es. You know what's going on during that shift? ¿Saben lo que está pasando a lo largo de ese viraje? You're just now deciding whether or not to take the hand of the angel who's been with you for life. Uno empieza a decidir si está dispuesto a tomar la mano del ángel que lo ha acompañado a lo largo de su vida. And the angel has a name, Y el ángel tiene un nombre, your higher self. tu ser superior. That's the first shift. Este es el primer viraje. The second shift is when you've decided indeed it is real and you're going to do something about it. El segundo viraje es cuando tú decides que realmente es algo real, auténtico y que vas a hacer algo al respecto. These 8 shifts are the major ones of a spiritual path.
Esos 8 virajes, estos 8 cambios, son los virajes principales del camino espiritual. Now here's what you must know. He aquí algo que necesitas saber. There are many who never get past number 1. Hay muchos que no van más allá del viraje número 1. And they will come and they will go to a meeting like this just to feel the energy. Van y vienen a reuniones como estas con tal de sentir la energía de la reunión. And they'll believe it with their heart. Y creen que hay algo en el corazón. And they'll feel the love of God in them. Y sienten el amor de Dios. And that's all they want. Y es todo lo que desean. That's all they need. Es todo lo que necesitan. But for those who want to know more, Pero para aquellos que quieren conocer más, they want to know, what can I do? quieren saber qué es lo que pueden hacer. What can I do to be closer to this angel that I've discovered? ¿Qué puedo hacer para acercarme más todavía a este ángel que he descubierto? Is there something I'm supposed to be doing on the planet? ¿Hay algo que supuestamente debo de hacer? Is there a communication method with Spirit? ¿Hay un método de comunicación con el Espíritu acaso? And if so, where is it and what do I do? ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Hacia dónde tengo que ir? This shift is the intent of the human being to push on the door to the other side of the veil. Este es el intento, este viraje, es el intento del ser humano de darle un empujón a la puerta que conduce al otro lado del velo. Now let me tell you something, and I know Déjenme decirles algo. of all of those human beings sitting in the chairs before me, most of you have pushed on this door. De todos los seres humanos que están sentados ante mí, la mayoría ha dado este paso. Oh, that's where it gets a little scary, doesn't it? Y ahí se vuelve un poco temeroso el proceso, ¿no es así? Because now you're going to do something which is against the reality that you have known before. En ese momento vas a hacer algo que va un poco en contra de la realidad que has conocido hasta este momento. And your friends may not remain your friends. Y quizás tus amigos dejen de ser tus amigos. Because this shift puts you in a place, a launching place of knowledge. Porque este lugar te coloca este viraje te coloca en un lugar muy especial. Blessed is the human being who goes through this shift. Qué suerte el ser humano que logra pasar a través de este viraje, For here is the promise. porque de él es la promesa. You are not in the dark. No estás en la oscuridad. There is a legion of angelic beings on the other side of that door with your name on it. Hay una legión de seres angelicales del otro lado de esa puerta que tiene tu nombre. And when you push upon it, in they will flow into your life. Y cuando empujas esa puerta, estos seres angelicales entran volando a tu vida. And the first thing you're going to feel is peace about what you've done. Lo primero que vas a sentir es paz con respecto a lo que has hecho. Let the proof that this is appropriate be in the feeling of the result of the love in your life. Deja que la prueba de que esto es adecuado, que se muestre, que se manifieste en los resultados que veas en tu vida. All right, Cryon, well, how do I do that? Muy bien, Cryon, ¿cómo hago eso? Each individual human being will do it differently. Cada ser humano individual lo va a hacer a su manera. Some will go into meditation and say, I'm ready, show me what to do. Algunos entrarán en estado de meditación y dirán, estoy lista, estoy listo, ¿qué hago? Some will search for books looking for the steps of ascension. Algunos buscarán libros que hablen sobre los pasos hacia la ascensión. Some will seek out knowledge so they will have a better idea what they're trying to do. Algunos buscarán conocimientos que les den una idea más clara de lo que procuran hacer. And all of those are appropriate action. Y cada una de estas acciones es una acción apropiada. Each human needs what they need depending upon their culture and their experience on earth.
Cada humano necesita lo que necesita según su propia cultura, según su experiencia en el plano de la tierra. And God does not sit there and saying, well, you know you're doing it wrong. Y Dios no está ahí sentado para decir, ¿sabes qué? No lo estás haciendo bien. God is patient. Dios es paciente. And if you want to climb 1,000 steps on your knees, Y si tú quieres ascender miles de escalones, de rodillas, to get to that place where you're ready, para llegar a ese lugar en donde estés lista, en donde estés listo, we'll climb the steps with you. Él ascenderá cada uno de esos escalones contigo. That's the love of God. Ese es el amor de Dios. There's no judgment. No hay juicios. There's no judgment. No hay Are you juicio one- alguno. Are you one who wants the procedures? ¿Eres una de esas personas que quiere procedimientos? The angels will sit next to you as you do them. Los ángeles te acompañarán conforme sigues con los procedimientos. And if you don't want them, Y si no los quieres, we're ready to go also. estamos igualmente preparados para acompañarte. And there are humans who say, well, this doesn't answer anything. Hay algunos que dicen, esto no es una respuesta a nada. You're telling me that anything I do to get there is right? ¿Me estás diciendo que cualquier cosa que yo haga está bien? Yes. Sí. Push upon that door any way you want. Empuja esa puerta de la forma que quieras. Take as much time as you choose. Tómate el tiempo que desees And the result will be the same. y el resultado será el mismo. In will flow the beginning feelings of your mastery. Entrará fluyendo la sensación de que eres un maestro, una maestra. You won't know what to do with it, Y no sabrás qué hacer con eso, but you'll know it's real. pero sabrás que es algo real. Difficult to explain. Es difícil de explicar. It's like the human who had always been in the dark, Es como ese ser humano que siempre estuvo en la oscuridad, opening a door that had bright light behind it. que abre una puerta detrás de la cual hay una luz brillante. And the human had never seen light before. Y el humano que jamás había visto luz antes, And they could do anything they want to get ready to open the door. It's fine, we'll wait. y pueden hacer cualquier cosa que deseen para prepararse, para abrir la puerta. Está bien, tenemos paciencia, podemos esperar. And some of them will open it just a little bit Y algunos abrirán la puerta solamente un poquitito to see what the light is like. para ver cómo es la luz. And others will go to their knees Y otros se postrarán de rodillas and fling the door wide open y abrirán la puerta de golpe and say, Dear God, I'm ready. y dirán, querido Dios, estimado Dios, estoy listo. Let's go. Tell me what it is I need to know. Muy bien, dime lo que necesito saber. That's the second shift. Ese es el segundo viraje. Of all the 8, this one is critical. De todos los virajes, este es un viraje crítico, But this one starts the process. porque este es el que echa a andar el proceso. And once this process has begun, it's tough to stop it. Y una vez que ha iniciado este proceso, es muy difícil frenarlo, For it's impossible for the human being to unknow something. ya que es imposible para el ser humano desconocer algo. Let me ask you this. Permítanme preguntarles lo siguiente. Once you've felt the love of God in this meeting, Una vez que hayan sentido el amor de Dios en esta reunión, once you've seen the colors that I'm showing, una vez que hayan visto los colores que les estoy mostrando, can you really go back and turn it all off? ¿realmente pueden regresar y apagar toda esta experiencia? Can you pretend you never saw it? ¿Hacer como que nunca lo viste? Can you pretend you never felt it? ¿Puedes hacer como que nunca lo sentiste? The answer is no. La respuesta es no. Beautiful it is. Es hermoso, ¿no es así? What happens next is interesting. Lo que pasa después es interesante. Sometimes there's a very long distance.
between this phase and the next one. A veces hay una gran distancia entre esta etapa y la siguiente, Between this shift and the next one. entre este viraje y el que le sigue. And that depends upon the human being, how fast they wish to go. Y eso depende del ser humano, de lo rápido que desea avanzar. So again we say there is no judgment here. Nuevamente repetimos, no hay juicio alguno aquí. There are those who say, well, you ought to accomplish this in a certain number of days or weeks. Hay gente que dice hay que lograr esto en un cierto número de días o de semanas. How are they going to measure that? ¿Cómo van a poder medir eso? How do they know when it's finished? ¿Cómo van a saber cuándo concluyó? How do they know how far the door is open? ¿Cómo van a saber qué tanto se ha abierto la puerta? Oh, this is so individual. Esto es algo totalmente personal, totalmente individual. There are facilitators in the room En esta sala hay facilitadores, facilitadoras, whose entire purpose in life is to help you open the door. cuyo propósito en la vida es ayudarles a abrir la puerta. Is this starting to make sense to you? ¿Está cobrando sentido todo esto para ustedes? To help you relax with the love of God. ¿Te está permitiendo comenzarte a relajar ante el amor de Dios? To balance you in the love of God. Equilibrarte en el amor a Dios. You heard the teacher, Peggy, this morning. Hoy escucharon a la maestra Peggy. Do you know what her task is on this planet? ¿Saben cuál es su tarea aquí en este planeta? It's very easy. Es muy fácil. It's easy to define. Es fácil de definir. Filled with a lot of difficult times and hard work. Lleno de momentos difíciles, de trabajo arduo. I will tell you what her task is on this planet. Yo les voy a decir cuál es la tarea de Peggy en este planeta. To help balance you so that you will feel the love of God in your heart. Ayudar a equilibrarte para que tú puedas sentir el amor de Dios en tu corazón. And when you've gone through the courses and when you stand as a graduate, Y cuando has ido a todos los cursos y te hayas certificado, that's when you can say, oh, now I know about the mastery inside. en ese momento puedes decir, ahora sí conozco cuál es el mensaje. She helps people open the door. Ella ayuda a las personas todo el tiempo. This process was not available 25 years ago. Este proceso no estaba disponible hace 25 años. And you know why? ¿Y saben por qué? Because the vibration of this planet was not ready for it. Porque la vibración de este planeta no estaba preparado para eso. And it was much more difficult to accomplish back then than it is now. Y era mucho más difícil lograrlo en ese momento que ahora. The third shift is one of the most difficult to explain. El tercer viraje, el tercer cambio, es uno de los más difíciles de explicar. It is when the human being finally makes sense of light and dark in their life. Es cuando al ser humano finalmente le hace sentido lo que es la luz y la oscuridad en su vida. We have spoken about this very often in the last months. En los últimos meses hemos hablado muy seguido de esto, For it is one of the most difficult things to accept and learn. ya que es una de las cosas más difíciles de aceptar y de aprender. And this shift, this third shift, is one that you must go through in order to go to the other. Y este viraje, este tercer viraje, es un viraje que necesita uno atravesar para poder ir al siguiente. For consciousness is that way. Así es como es la conciencia. You're not going to go through the next door until you pass this one. No vas a poder pasar por la siguiente puerta hasta que hayas pasado por esta. For each of these shifts is like passing through one door so you can see the next. Porque cada uno de estos virajes es como pasar por una puerta para que tú puedas ver la siguiente. In 3D, the human being makes some interesting observations. En la tercera dimensión, el ser humano hace observaciones interesantes.
If something wonderful and grand happens to them, such as a healing, for instance, or a miracle, Si algo maravilloso les sucede, como una curación o un milagro, por ejemplo, they say, "This must have come from God. I couldn't do that. dicen, esto tiene que haber venido de Dios. Yo no lo hice, Had to come from God." tiene que haber venido de Dios. And they praise God. Y alaban a Dios. If something truly evil takes place in their life, Y si algo realmente malévolo sucede en sus vidas, where darkness seems to grab them and take them into a dark place, en donde la oscuridad parece tomarlos y llevarlos a un lugar de oscuridad, the human says, well, that had to be a demon, that had to be the devil. Satan himself grabbed me, pulled me that way. los humanos dicen, ese debe de haber sido el demonio, eso debe haber sido el diablo, Satanás me tiene que haber encerrado en esa oscuridad. You see, human beings are very interesting in this way. En este sentido, los seres humanos son muy interesantes. They're not responsible for either direction, are they? No son responsables de ninguno de estas dos direcciones, ¿no es así? Something good happens, it must be God. Something bad happens, it must be the devil. Si algo bueno pasa, debe de haber sido Dios. Si algo malo pasa, debe de haber sido el diablo. So I will ask you then, what are you doing here? Entonces yo les preguntaría, ¿qué hacen aquí entonces? You're just sitting there neutral, Están sentados ahí en un estado de neutralidad, waiting for one of two entities to grab your soul? esperando a que una de estas dos entidades arrebate su alma. You think that really is the way God works? ¿Acaso piensan que así es como Dios trabaja en verdad? The third shift is this. Este es el tercer viraje. Blessed is the human being who realizes that within each one there is the power of dark and light. Bendito sea aquel que tiene conciencia que en el interior de cada ser está el poder de la luz y de la oscuridad. There is God there, Dios está ahí. and there is the absence of God there. Y ahí también está la Let me ausencia de Dios. Let me define darkness for you. Permítame definir lo que es la oscuridad. Darkness is defined as the absence of light. La oscuridad se define como la ausencia de luz. Let me define light for you. Permítame definir lo que es la luz. Light is light. La luz es luz. Darkness can do nothing to light. La oscuridad no le puede hacer nada a la luz. Light can destroy darkness. La luz, sin embargo, puede destruir la oscuridad. And the human being has the choice to do either one with their own soul. Y es el ser humano el que tiene que decidir hacia dónde se quiere dirigir. Here is the unbelievable part to you, the part that you don't want to believe. He aquí la parte increíble, aquella parte que no quieres creer. All of the demons that you have seen and you've felt and you've heard about Todos los demonios que has visto, que has sentido, que has escuchado hablar de ellos, have been generated by human consciousness. son generados por parte de la conciencia humana. All of the most beautiful miracles on this planet, Todos los milagros más bellos de este planeta, even the raising of the dead, incluso el volver de la muerte, has come from human consciousness. todo esto ha provenido de la conciencia humana. The master of light is in you. Dios, el maestro de la luz, está en tu interior. When the master of love walked this planet many years ago, Cuando el maestro del amor caminó por este planeta hace años, Jesus the Jew said this, Jesús el judío dijo lo siguiente: I am the Son of God, yo soy el Hijo de Dios and so are you. y tú también. It's written. Está escrito. Take a look. Voltea la mirada para las escrituras. An acknowledgement of the master in you. Un reconocimiento de la maestría en el interior de cada uno. When the human understands there's no battle for their soul and they are responsible for dark and light themselves, Cuando el ser humano entiende que no hay una batalla por su alma, this is a major breakthrough. esta es una transformación medular, central.
It's called taking responsibility for everything. Se llama tomar la responsabilidad de todo. Nobody did anything to you. Nadie te hizo algo a ti. No one's out to get you. Nadie anda detrás de ti. And you carry with you light, Y cargas luz en ti. mastery within. Es el nivel de maestría en el interior de cada quien. That's the third shift. Ese es el tercer viraje. So let us come up on the final one. Vayamos a la última fase, al último viraje. The final one for the teaching of this day. El último viraje que tiene que ver con las enseñanzas impartidas hoy. And let us review. Hagamos una reseña. Here we have a human who went into awareness of curiosity, Tenemos un humano que entró en la conciencia de la curiosidad, who then made the decision to literally do something about it and push upon the door of light. que luego tomó la decisión de hacer algo al respecto y empujó la puerta hacia el otro lado. This human being then received answers and the love of God poured into their life. Este ser humano recibió respuestas y el amor de Dios fluyó hacia su vida. It changed them so much that the knowledge of spirit began to flood into their cellular structure. El conocimiento del espíritu empezó a fluir hacia su estructura celular. They began to have intuitions about the way things worked, and they're right. Empiezan a tener intuiciones sobre cómo funcionan las cosas en su vida. They became less judgmental and more master-like. Dejaron de emitir juicios y adquirieron la naturaleza de un They maestro. were able to drop anger in their life, Lograron abandonar el enojo de su vida and the drama fell away from them. y el drama se desintegró, se colapsó. And they knew that they had seen the validation of what they had done. Y sabían que estaban presenciando la validación de lo que han hecho. Then they saw within themselves the spectrum of energy of dark and light. Y luego vieron todo el espectro de la energía en su vida They realized the mastery within. para materializar la maestría en el interior. And then they went to the fourth shift. En ese momento pasaron al cuarto viraje. And this, dear ones, is the one I spoke of clearly in 1989. Y a este viraje, mis estimados, me dirigí con claridad en 1989, Where you give intent to receive a gift. donde planteas la intención de recibir un regalo, The implantation of permission to go forward without karma. la implantación del permiso para avanzar sin desarrollar karma. It is a difficult concept to explain. Es un concepto difícil de explicar. We have so many times before. Lo hemos hecho tantas veces antes. If awareness is never upon you, Si la conciencia no llega a ti, the energy of karma is. la energía del karma sí, It is part of the system of the Akash. es parte del sistema akáshico. You must be aware that you have lives and many lives and other lives. Tienes que tener conciencia que tienes vidas tras vidas. And that part of the system is they build upon each other in this part of reality. Y que quizás el sistema está constituido por una capa que se construye sobre otra capa en esta realidad. The past life experience shapes your current life experience. Las experiencias de vidas pasadas le dan forma a la experiencia de la vida actual. And the name of this system is karma. Y el nombre de este sistema es karma. Those of you who are parents in this room, Aquellos de ustedes que tienen hijos aquí en esta sala, let me ask you about your children. permíteme preguntarles sobre sus hijos. Were they born like blank sheets of paper for you to teach them everything? ¿Sus hijos nacieron como tablas rasas para que ustedes les enseñaran todo, acaso? You know they are not. Ustedes saben que no es así. Who taught them to be jealous like that? ¿Quién les enseñó a ser como son? Who taught them to be angry and go into a rage?
¿Quién les enseñó a enojarse y a hacer un escándalo? Who taught them never to share their toys? ¿Quién les enseñó a azotar las puertas? It wasn't you. No fuiste tú. Where did that come from? ¿De dónde viene todo eso? Why would one child be so prolific in one talent and another have no talent at all? ¿Por qué un niño es tan prolífero, tan talentoso y el otro no tiene talento para nada? Why is one such a lover and the other one is so wise? ¿Por qué uno es tan amoroso y el otro es tan sabio? Oh, you know what I'm talking about. Tú sabes a lo que me refiero. Why is one a warrior ¿Por qué uno de ellos es guerrero and the other is not? y el otro no? And the answer is karma. Y la respuesta es el karma. They come in with an energy of unfulfillment. Entran con una energía de no realización. And this is upon them all their lives and will push and pull on their consciousness. Y esto los acompaña toda su vida y es un impulso para que nazca su conciencia. All humanity has this unless you choose to avoid it. Todos los humanos tienen esto, a menos que decidan evitarlo. And this ability has only been available for the master. This is a planet in the old energy. Y esta es una habilidad que solamente está disponible para los maestros en el planeta de la energía vieja. And now it's available to everyone who sits in the chair before me. Y ahora está disponible para cada uno de los que están sentados en una silla ante mí. I will tell you something, dear ones. Mis estimados, algo les diré Of those who sit in these chairs right now, acerca de aquellos que están sentados en esas sillas en este momento. some of these things are still in you. Algunas de estas cosas siguen estando en su interior. They're responsible for some of the challenges. Y son respuestas a algunos de los desafíos que enfrentan. You never gave permission for them to go away. Pero jamás les diste permiso para que se fueran. Here is the system. Este es el sistema. You void this incomplete energy called karma. Evitas esta energía incompleta que se llama karma. You get off of this road of predisposition. Te deshaces de este rol que tiene que ver con la predisposición. And you start creating a new energy for yourself as though you just arrived on the planet with no karma at all. Y empiezas a crear una energía nueva para ti, como si acabas de llegar a este planeta sin karma alguno. Some of the very attributes of your life will change. Algunos de los atributos de tu propia vida cambiarán con esto. Your fears will drop away. Tus temores se disiparán. There's no reason for them. They're part of karma. No hay razón para que persistan. And you move forward. Y avanzas. My partner did it. Mi colega, mi socio, sí lo hizo. He can point to the place he did it. Él puede señalar con claridad cuál fue el punto donde logró esto. For the man in the chair is a left brain engineer. El hombre que está sentado en la silla es un ingeniero que actúa desde el hemisferio izquierdo del cerebro. For the man in the chair had the attributes of military service in front of him. El hombre que está sentado en la silla tenía los atributos del servicio militar ante de él. The man in the chair was a hermit. El hombre en la silla era una persona racional. And when he gave permission, those things dropped away. Y cuando él dio permiso, estas cosas se fueron disipando. And he's not afraid of people. Y ya no tiene temor a los demás. And his right brain is developed as much as his left. Y su hemisferio derecho del cerebro se ha desarrollado en la misma medida que el hemisferio izquierdo. And seemingly all the things he was are now gone. Aparentemente todas aquellas cosas que él era han desaparecido. Replaced with the things that he wishes to be. Reemplazado por aquellas cosas que él desea ser. Blessed is the human being who makes this choice. Bendito sea el ser humano que toma esta decisión. For it is uncomfortable. Ya que es una situación bastante incómoda.
we'll close with this. We will close this teaching with this. Vamos a cerrar esta enseñanza, este segmento de las enseñanzas con esto. When the human being stands there without the energy they came in with, Cuando un ser humano está ahí con la energía con la que entró, it is truly like they are exposed before God. están realmente expuestos ante de Dios For they don't know where they're going. y no saben dónde ir. They don't know what synchronicity is going to come along to help them. No saben cuál es la sincronicidad que se va a presentar en sus vidas para que les dé ayuda. They have no idea what to expect. No saben qué esperar. And there they stand, Y ahí están, fresh and new, frescos, Ready to- renovados, ready to create a road that they have never seen. listos para crear un camino nuevo, un camino jamás visto. That is uncomfortable for a human being. Eso es una situación muy incómoda para un humano. And here is the promise. Y este es el precio. And it's the same promise we gave you with shift number 2. Y es el mismo precio que se pagó con el viraje, con el cambio número 2. I dare you to celebrate that state. Les exhorto a celebrar ese estado. In that status of uncertainty, I dare you to celebrate it. Well, here I am, God. I have no idea what I'm doing. Celebrar el estar ante Dios en ese estado. Isn't that great? ¿No es genial? And your relatives and your friends will look at you and they'll say, you are really crazy. Tus amigos quizás te verán y te digan, estás totalmente loco. And how can you tell them? How can you tell them that you stand there with a legion of angels holding your hand? How Y can es- you tell them that? ¿Cómo puedes lograr esto de estar ahí parado con toda una legión de ángeles sosteniendo tu mano? You got a support group. Tienes un grupo de apoyo. And this shift number 4 is when the support group really starts to show itself. Y en este viraje número 4 es donde este grupo de apoyo realmente se empieza a ver con claridad. This is the one that allows you to walk into the darkness and whistling a tune. Este es lo que te permite lograr avanzar hacia la oscuridad Not- sin temor, Not afraid of the pitfalls of a 3-dimensional system. sin temer los obstáculos del sistema tridimensional. You see, this shift makes you understand you are part of your own creation. Este viraje te permite entender que tú eres parte de tu propia creación. How can you be afraid of what's going to happen when you're creating it? ¿Cómo puedes temer lo que va a pasar cuando eres tú mismo, cuando eres tú misma lo que la está creando? How can you be afraid of the disease in you when you're creating your own healing? ¿Cómo puedes temer la enfermedad en tu interior cuando tú mismo estás creando tu propia sanación? Don't you think I know who's here? Tú sabes que yo sé quién está aquí. Maybe you came to hear me say that. How about that? Maybe that's why you're here. Quizás por eso has venido aquí. Maybe that's what this weekend is for you. Quizás de eso se trata este fin de semana para ti. Dear human being, Estimado ser humano, we're not going to say goodbye. no nos vamos a despedir. In a blink of an eye, I'm returning. En un abrir y cerrar de ojos voy a regresar. For me, it's like my partner will shut his eyes and open them again, and we continue. Para mí es como que Lee vuelve a cerrar los ojos y seguimos, proseguimos, continuamos. For you, it's a night's sleep. Para ti implica dormir toda la noche. Don't be surprised if some angels go home with you. No te sorprendas si algunos ángeles te acompañan a casa hoy. Don't be surprised if some of them keep you awake. No te sorprendas si por alguna razón no te dejan dormir. Now, why would they do that? ¿Por qué harían tal cosa? Because maybe you've pushed on that door a little harder today. Quizás hoy empujaste esa puerta con un poquito más de fuerza And they can hardly wait to take your hand. y ellos añoran recibirte. Will you let them? Will you let them do that? ¿Les vas a dar permiso de que te den la bienvenida? I am Cryon. Yo soy KRYON
of magnetic service. de servicio magnético. I am in love with humanity. Yo estoy lleno de amor por la humanidad. I'll be back in a moment. Regresaré en un instante. And so it is. Y así es. So when you go home this evening, go in peace, go in love. Al partir a tu casa, ve en paz, ve en amor. And know that you are a master. Con la conciencia de que eres maestro. Close your eyes. Cierra los ojos. Let each note take you to that special place. Permite que cada nota te lleve a un lugar más profundo. That place where you know that you are so wonderful. A ese lugar en donde tú sabes que eres un ser maravilloso. That place where your higher self meets KRYON. Ese lugar en donde tu ser superior tiene un encuentro con KRYON. That place that is filled with love. Ese lugar que está lleno de amor. Filled with love and joy, happiness. Lleno de amor, de gozo, de felicidad. As you know, Como sabes, that you are now being tapped into divine infinite wisdom. estás conectándote en este momento con sabiduría divina. And when you leave here this evening, you will feel so wonderful. Y al partir hoy en la noche te sentirás en un estado maravilloso, Filled with the love and the wisdom of KRYON. lleno del amor y la sabiduría de KRYON. The love and the wisdom of all the speakers here. Del amor y la sabiduría de cada una de las personas que ha hablado aquí. The love and wisdom of the person sitting next to you. El amor y la sabiduría de la persona que está sentada a tu lado. And the love and wisdom flowing through you. Y el amor y la sabiduría que fluye a través de ti. So
open your hearts to the love, wisdom, and joy of KRYON. Abre tu corazón al amor, a la sabiduría, al gozo de KRYON. And so it is. Y así es. Greetings, dear ones. I am KRYON of Magnetic Service. Saludos, mis estimados. Soy KRYON de Servicio Magnético. Some have said, how is this possible? Algunos han dicho, ¿cómo es posible que se dé esto? How could a man sit in a chair ¿Cómo es posible que un hombre se siente en una silla and seemingly in the blink of an eye be speaking to the other side of the veil? y en un abrir y cerrar de ojos hable desde el otro lado del velo? Is it indeed true? ¿Es acaso verdadero? And so again we turn to you. Y nuevamente nos volteamos a ustedes And we say, what does it feel like? y les decimos, ¿cómo se siente? Does it feel like the man is speaking? ¿Se siente como que es el hombre que está hablando? Or does it feel like the love of God flows into this place? ¿O bien se siente como que el amor de Dios fluye hacia este lugar? What if you had within you the ability to know instantly? ¿Qué sucedería si en tu interior tuvieras la capacidad de saber de manera instantánea If it were true or not? si es verdadero o no? And you do. Y así es, sí lo sabes. This is part of the lesson today. Esta es parte de la lección de hoy. For with the shifts in human beings' spiritual path comes that gift. Porque con los virajes en el camino espiritual de los humanos viene ese camino. And there are those sitting here who have that gift. Y hay aquellos que están aquí sentados que tienen ese don. And they know what's happening here. Y ellos saben lo que está pasando aquí. Could it be that God loves humanity so much that we would wash your feet? Podría ser que Dios ama tanto a la humanidad que lavaríamos incluso sus pies. Why don't you ask those who are having their feet washed? ¿Por qué no les preguntas a aquellos a quienes se les está lavando sus pies en este momento? Indeed, it is so. De hecho, así es. So we come in quietly with a powerful message. Entramos en silencio con un mensaje lleno de poder. But we don't want to start teaching just yet. Pero no queremos comenzar a impartir enseñanzas todavía. What is it you feel now? ¿Qué es lo que estás sintiendo ahora? There are things going on in the room right now because you have requested them. Hay cosas que están pasando en este instante en la sala, cosas que tú has pedido. You have given permission for gifts this night. Ustedes han dado el permiso para que hayan dones hoy en la noche. Even more than last night. Incluso más dones que anoche. You have an allowance, that is to say, a permission you have given yourselves this night. Tienen una autorización, un permiso que se ha dado cada uno hoy en la noche.
For many of those who have spoken to you spiritually today have given you a message that I will give you also. Muchos de los que se han dirigido a ustedes espiritualmente hoy les han dado un mensaje que yo también les voy a dar. You are not alone. Tú no estás solo, no estás sola. You are together in this spiritual boat today. Todos están juntos en este mismo barco espiritual hoy. And maybe you're starting to feel that. Y quizás es algo que están comenzando a sentir. That the one who is sitting next to you that perhaps you don't know is part of your process too. Que aquel que está sentado a tu lado, que quizás sea una persona a la que no conoces, también es parte de tu proceso. Perhaps there is a system Quizás sí hay un sistema that includes all humans. que incluye a todos los humanos en su conjunto. We'll get there. Ya llegaremos ahí. It's part of the teaching tonight. Es parte de la enseñanza que voy a impartir hoy en la noche. I say even before we begin, dear human being, I know who you are. Yo digo, incluso antes de comenzar, And so does estimado ser humano, yo sé every quién está aquí. angelic being in the universe. Y todos los seres angelicales en el universo saben quiénes están aquí hoy. Could you truly be that important? ¿Podrían tener acaso esa importancia? That the universe would know your name? ¿Ser tan importantes que el universo mismo conozca tu nombre? And the answer is yes. Y la respuesta es sí. And that is the veil. That is what keeps you from seeing that very fact. The veil is strong. Y ese es el velo. Eso es lo que te impide ver todo eso, porque el velo es fuerte. The last thing you see in yourselves is the spiritual mastery we have spoken of yesterday. Lo último que logras ver en tu interior es esa maestría espiritual a la que nos referimos ayer. I'm going to continue the revelation of the 8 shifts of spiritualness of a human being between awareness and ascension. Voy a seguir con la enseñanza de los 8 virajes que existen entre la conciencia y la ascensión. And I want you to remember what was stated before. Y quiero que recuerden lo que ya dijimos antes. That there is no timetable on any of these. Ninguna de estas fases, ninguna de estas etapas tienen un horario, un calendario. You cannot decide for yourself how long it takes between the shifts. No puedes decidir por cuenta propia cuánto se toma de un viraje a otro viraje, de una fase a otra fase. For with free choice, it is possible that you might only shift between 1 or 2 of them. Porque a través del libre albedrío quizás solamente hagas el viraje de una fase a otra o entre 1, 2 o 3 fases. You may stop at number 1. Quizás te detengas en la fase número 1. It is up to you. Eso depende de ti. And the things that play into this are complex. Y todo lo que tiene que ver con esto es de una gran complejitud. Judge not any human being who in your sight is not doing what you think they're supposed to spiritually. No juzgues a ningún ser humano que, según tu perspectiva, no está haciendo lo que tú consideras que debería estar haciendo a nivel espiritual. It's possible it's the best they can do. Es muy posible que sea lo mejor que puedan hacer. And their search for God, perhaps it seems shallow to you. Y quizás a ti, a tus ojos, la búsqueda de ellos por Dios parezca algo superficial. And maybe, just maybe, they need the shelter of an organization that tells them how to worship. Y quizás tú piensas que ellos necesitan abrigarse debajo de una organización para saber cómo alabar a Dios. Celebrate their life. Y celebrar su vida. Do not look at them and say, well, I wish they knew what I knew. Celebra su vida y no los mires pensando, ojalá que ellos supieran lo que yo sé. For with free choice and synchronicity, they have every opportunity you do spiritually. Porque con el libre albedrío y las oportunidades tienen las mismas oportunidades que tú tienes. The energy on the planet is changing so much that it is literally awakening DNA. La energía del planeta está cambiando tanto que literalmente está despertando el ADN.
KRYON, why do you speak of DNA so much? KRYON, ¿por qué hablas tanto del ADN? Because within it is the core of everything. Porque en el ADN está la esencia de todo. It contains your higher self. El ADN contiene tu ser superior. It contains the Akashic record. El ADN contiene los registros akáshicos. It contains healing and mastery. Contiene la sanación, contiene la maestría. The consciousness of ascension. La conciencia de la ascensión. That's how it works biologically with you. Así es como funciona biológicamente contigo. And that's why we speak of it. Y por eso hablamos de eso. And that is why those today spoke of it. Por eso hoy se habló sobre el ADN. It's not chemistry. El ADN no es química. It's the building blocks of ascension within your body. Son los bloques, los tabiques que nos van llevando hacia la ascensión. And some will see it and some will not. Algunos lo podrán ver y otros no. The 4 shifts we have spoken of already are profound. Los 4 virajes a los que ya nos referimos ayer son muy profundos. And we left off with a human who had discovered how to void their karma and move into a clean slate of spiritualness. Y nos quedamos en el punto del ser humano que puede deshacerse de su karma y empezar con una tabla rasa. And the more shifts we talk about, the more complex it gets. Y entre más virajes nos refiramos, más complejo se va volviendo el tema. And many human beings stay at 4 and never move any further. Muchos seres humanos se quedan en el 4º viraje y no avanzan más allá de eso. And there's no judgment of that. Y ahí no hay juicio. No judgment of that. No hay juicio para nada. They are just as profound a light worker as those who go all 8. Tienen la misma profundidad como trabajadores de luz como aquellos que avanzan por los 8 virajes. You see, there is no hierarchy of expectation from God to you. No hay ninguna jerarquía en las expectativas que tiene Dios con respecto a ti. The one who sits in church on their knees Aquel que va a la iglesia y se postra de rodillas is blessed by God es bendecido o bendecida por Dios as much as the one who goes through the ascension process. en la misma medida que aquel o aquella que va a través del proceso de ascensión, For the love of God is the same for both. ya que el amor de Dios es exactamente el mismo para las dos personas. And at the end of their lives, Y al final de sus días, that one and you will look into the same energy. esa persona y cada uno de ustedes contemplarán la mismísima energía And will be welcomed back through this veil with open arms. y recibirán la misma bienvenida del otro lado del velo con los brazos abiertos. There is no judgment of you, No hay juicio de ti, only love. solo hay amor. What you do on this planet is what you do. That is your free choice. Lo que haces en este planeta es lo que tú decides hacer, es tu libre albedrío. It is part of the puzzle of dark and light. Es parte del rompecabezas de la luz y la oscuridad. Some of it raises the planet's vibration and some of it does not. Algunos de estos aspectos elevan el nivel de vibración del planeta, otros no. But the puzzle belongs to you and you are working the puzzle. El rompecabezas pertenece a ti y tú estás trabajando con este rompecabezas. And God does not interfere. Y Dios no interfiere con esto. If you noticed. Si acaso ya te diste cuenta de eso. The 5th shift is profound. El 5º viraje es un viraje muy profundo. It's when the human being discovers that they can actually change matter. Es cuando el ser humano descubre que de hecho tiene la capacidad de transformar la materia. The last 4 shifts have to do with how they will affect the earth around them beyond just themselves. Los últimos 4 virajes tienen que ver con la forma en que la persona afecta a la tierra que les rodea más allá de su individualidad. The first 4 shifts have to do only with themselves. Los primeros 4 virajes solamente tienen que ver con el individuo.
And the last 4 have to do with them and the rest of humanity. Los últimos 4 virajes tienen que ver con el individuo y el resto de la humanidad. It is intuitive that you will then awaken past the 4th shift. Por intuición podemos decir que despertarás más allá del 4º viraje. To the understanding of what you're here for. Despertarás a comprender por qué estás aquí. The 5th shift has to do with sending light to the rest of the planet. El 5º viraje tiene que ver con enviarle luz al resto del planeta. How do you do it? ¿Cómo lo haces? Can you do it? ¿Lo puedes hacer acaso? And can it make a difference? ¿Y acaso marca la diferencia? And so much of this sounds so simple. Y muchas de las cosas que estoy diciendo suenan tan sencillas. It sounds almost childish. Suena casi como algo infantil. If you tell a group of human beings who have no idea of what you know, si le dices a un grupo de seres humanos que no tienen idea del conocimiento que tú tienes, if you're telling them you're going to a meeting and you're going to send light someplace on the planet, si les dices que vas a ir a una reunión y que vas a enviar luz al resto del planeta, they'll pat you on the head and say, "Oh, how sweet, how nice." Te darán una palmada en la cabeza y te dirán, "Ay, qué tierno, qué lindo." Because they don't think it does anything. Porque ellos no piensan que eso tiene efecto. They have no idea. Ellos no tienen idea. For by the time you get to the 5th shift, porque para cuando llegues al 5º viraje, you are able to change matter with your mind. Tú ya tienes la capacidad de transformar la materia con la mente. And as you envision light being sent to dark places, there is a vibrational shift around you. Y conforme visualizas el enviar luz a lugares oscuros, hay un cambio vibracional en torno a ti. This is the master in the making. Este es el maestro en su proceso de llegar al nivel de maestría. This is the one who has no karma. Esta es la persona que no tiene karma. This is the one who has no job on this planet other than to send light to humanity. Esta es la persona que no tiene ningún trabajo en este planeta más que enviar luz al resto de la humanidad. And there are many here who have done this. Y aquí hay muchos que han hecho esto. I let my partner feel what I feel during these moments. Yo le permito a mi socio que sienta lo que yo siento en estos momentos. Sometimes so much appreciation, so much love, so much awe and inspiration. A veces es mucho aprecio, mucho amor, mucho asombro. Of those who are actually changing the earth with their light, and they sit here now. Ante aquellos que están transformando el mundo con su luz y que están sentados aquí en este momento. And they have discovered the mechanics of the way it works. Y ellos han descubierto la mecánica de cómo funciona. Long ago they discovered they are not to send an attitude or an idea, even a visualization. Hace mucho tiempo ya aprendieron que no se trata de enviar una actitud, una idea, incluso una visualización. For their visualization would be a visualization of what their mind was wanting for someone else. Ya que su visualización sería una visualización de lo que su propia mente desea para los demás. The one who sends light that can change this earth has learned the mechanics of it. Aquel que envía luz que puede transformar este mundo ya aprendió la mecánica de esto. And the mechanics are these, that pure light can be sent without bias or idea. Y la mecánica es la siguiente: se puede enviar luz sin ningún sesgo, sin ninguna preconcepción, sin ninguna idea. For it cannot have any bias attached to it. No puede haber un sesgo apegado a este envío de luz. Wait a minute, Kryon. I want peace on earth, so I am sending the light of peace on earth. Un momento, Kryon. Yo quiero paz en la tierra, así que estoy enviando la luz que dice paz en la tierra. If you do that, you're biased. Si haces eso, estás en una actitud sesgada. As grand as that is, it's your idea, is it not? Por grandioso que sea, es tu propia idea, ¿no es así? How would you instead like to send the light of God to a place? ¿Cómo te parecería que en vez de eso enviaras la luz de Dios a un lugar? Without your idea attached. Sin ninguna idea apegada.
so that the trillions of entities that make up what you call God could take that light and put it exactly where it belongs Para for the day. que los trillones de entidades que conforman lo que es Dios pongan esa luz a trabajar en ese lugar ese día. That's the way you send light. Así es como se envía la luz. And it's not easy. Y no es fácil, But you have to go to that place where the bias goes away and you take on the mantle of God. porque tienes que ir a ese lugar donde se disipa el sesgo y adquieres la naturaleza de Dios. And you can feel it. Y eso es algo que se puede sentir. You can feel it becoming so white that it washes away all of your attitudes and ideas about anything. Puedes sentir como esta luz se vuelve tan blanca que disipa, hace que desaparezca cada actitud, cada idea que pueda haber en ti. And then you send it to the darkest places imaginable. Y en ese momento puedes enviar esa luz a los lugares más oscuros. And without that bias, that light then goes and illuminates those places. Y sin ese sesgo, esa luz va e ilumina esos lugares. And if there are any humans in those places who are in that dark place, they get to see things they didn't see before. Y si hay humanos que están en ese espacio de oscuridad, ellos van a lograr ver cosas que antes no veían. And with free choice, they can now use those things which used to be in the dark, but now they're illuminated. Y con su libre albedrío pueden hacer uso de aquellas cosas que antes estaban en la oscuridad, pero que ahora han sido iluminadas por la luz. That's how you send light. Así es como se envía la luz. It's not like you thought, is it? No es como tú pensabas, ¿no es así? In that way, there is integrity in what you're doing. De esa forma hay integridad en todo lo que haces. For you are not casting your ideas upon the planet. Instead, you are simply casting illumination. No estás arrojando tus ideas al planeta. En vez de eso, lo que estás haciendo es lanzar luz sobre el planeta. Are any of you seeing the numbers 11:11? ¿Algunos de ustedes acaso están viendo los números 11:11? Do you know what that means in numerological terms? ¿Acaso saben lo que eso significa en términos numerológicos? Illumination, illumination. Iluminación, iluminación. How does that make you feel? ¿Cómo se sienten con eso? What if your job was to illuminate a dark earth? ¿Qué pasaría si el trabajo de cada uno de ustedes sería iluminar un mundo oscuro? Well, those who have gone through this fifth shift know it works. Aquellos que han pasado por este quinto viraje saben que sí funciona. It's the first shift that makes a difference to the earth. Es el primer viraje que marca una diferencia en el planeta Tierra. Now I'll tell you something we've said before. Ahora les voy a decir algo que ya hemos mencionado con anterioridad. This light worker Este trabajador de la luz literally changes the vibration of the planet wherever they walk. literalmente cambia la vibración del planeta por doquiera que camine. Is that too grand for you? ¿Acaso eso es demasiado grandioso para ti? Have you been taught that you're nothing? ¿Se te ha enseñado que eres nada? Have you been taught that you couldn't ever even touch God? ¿Se te ha enseñado que ni siquiera puedes tocar a Dios? Well, it's time to erase that. Pues ya llegó la hora de borrar eso. Would you believe an angel? ¿Creerías en un ángel? ¿Le creerías a un ángel? If they sat before you and told you that was not true? ¿Le creerías a un ángel si se sienta ante de ti y te dice que eso no es verdad? The opposite is true. Lo contrario es verdadero. You are born grand, Tú naciste como un ser grandioso and the veil hides it from you. y el velo esconde tu grandiosidad de ti. Therefore, the puzzle and the challenge at hand is to find the mastery in the puzzle. Por lo tanto, el desafío es encontrar la maestría en este gran rompecabezas. Everywhere you walk, Por doquiera que vayas, you make a difference. tú marcas la diferencia. That was number 5. Ahora, ese es el número 5, la fase número 5. Number 6 is difficult to explain. El número 6 es difícil de explicar. The light worker begins to understand the interdimensional system
of how things work for them on earth. El trabajador de luz empieza a entender el sistema interdimensional de cómo funcionan las cosas. They start to understand co-creation. Empiezan a entender lo que es la co-creación. Let me ask you a question of integrity. Permítanme preguntarles una pregunta que tiene que ver con integridad. If you are allowed to co-create a reality for yourself, Si se te permite co-crear una realidad para ti mismo, para ti misma, wouldn't that then affect somebody else around you? ¿acaso eso no afectaría a otras personas que te rodean? And the answer is, of course it does. Y la respuesta es, por supuesto que afecta al otro. Anything that happens to you affects someone around you. Cualquier cosa que te suceda a ti afecta a alguien que esté cerca de ti. If you do something grand, like creating something that you need and have wanted in your life, Si haces algo grandioso como co-crear algo que has necesitado, que has querido en tu vida, it's going to impact those around you. eso va a tener un impacto sobre aquellos que están alrededor de ti. So, what have you done, really? Así que, ¿qué has hecho en verdad? Have you co-created something for yourself that then literally steamrolled over someone else? ¿Has co-creado algo para ti que de inmediato afecta de manera positiva a otra persona? Think about that. Reflexiona en torno a esto. Is there integrity in co-creating for yourself? ¿Acaso hay integridad en co-crear para ti misma, para ti mismo? Have you ever thought about that? ¿Has reflexionado en torno a esto? Where you are deciding things for other people, aren't you? Porque ahí estás tomando decisiones que van a afectar a los demás, ¿no es así? So number 6 is the understanding of how co-creation works with the system of everybody with you. El número 6 entonces es el entendimiento de cómo la co-creación funciona con el sistema de todos aquellos que te rodean. And it's a puzzle beyond 3D. Este es un rompecabezas que va más allá del nivel tridimensional. It demands something we have talked about in the past called synchronicity. Exige algo a lo que ya nos hemos referido en el pasado, que se llama sincronicidad. And we again, in this channeling, give you a cute story that you will remember. Y en esta canalización nuevamente les vamos a dar una linda historia que ustedes recordarán. Given 2 other times in channel, even transcribed 2 other times. Una historia que ya hemos impartido 2 veces más en canalizaciones, incluso una historia que ya ha sido transcrita. But it needs to be here for the collection to be complete and the consolidation of these 8 ships. Pero necesita estar aquí en este momento para que la colección esté completa con la información de los 8 virajes. You live in a very busy city. Ustedes viven en una ciudad muy ocupada. And almost more than anyone else on earth. Más ocupada que quizás ninguna otra ciudad del mundo. When you travel out into the streets with an automobile, you need something called the parking angel. Cuando vas a la calle en tu automóvil, necesitas algo que se llama el ángel del estacionamiento. You know who that is, don't you? Tú sabes quién es, ¿no es así? For you've used the parking angel. Ya que has hecho uso de este ángel del estacionamiento. There you are, you need to be in that place and there is no place to park. Necesitas llegar a un lugar y no hay donde estacionarse. It takes forever to go around the block. Se toma siglos en darle la vuelta a la cuadra. The traffic is dense and it is heavy. El tráfico está pesadísimo, es de una densidad total. Please, parking angel, let me into some spot. Let it open up. Por favor, ángel del estacionamiento, abre un espacio para que yo pueda estacionarme. And then it does. Y él lo hace. Someone's pulling out. Alguien deja un lugar Right in front of you. justo enfrente de ti And you pull in. y tú logras estacionarte. And then you say, thank you, parking angel. Y en ese momento dices, muchas gracias, ángel del estacionamiento. Now, as nice as that sounds, Por bonito que suene esto, what do you think the mechanics of that is? ¿cuál crees que sea la mecánica de este procedimiento? There are actual human beings who believe it goes this way. Hay seres humanos que piensan que así es como funciona.
You arrive and you need a parking place. Tú llegas y necesitas dónde estacionarte. The parking angel therefore goes into the building El ángel del estacionamiento, por lo tanto, entra al edificio and drags some unsuspecting, unenlightened human being into the sidewalk. y arrastra a una persona, a un ser humano que no tiene idea de lo que está pasando, a la banqueta. Throws them in their car and says, "Get out." Los lanza a su automóvil y le dice, sácate de aquí. And scared to death in fear of what has happened and shaking, they pull away. Y temblando, lleno de miedo, la persona se aleja And you pull in. y te deja libre el lugar para estacionarte. Thank you, parking angel. Gracias, ángel del estacionamiento. It doesn't work that way, does it? Pero no es así como funciona. You know better than that, Tú don't sabes más que eso, no es así. you? That doesn't have integrity. It does not have love, does it? No hay integridad en eso, no hay amor allí. So I ask you, with your 3D brain, dear human being, how does it work? Así que te pregunto aquí a ti, estimado ser humano, con tu cerebro tridimensional, que me expliques cómo funciona esto. And you could postulate for a year in your 3D brain and still not understand it. Podrías pasar todo un año haciendo postulados con tu cerebro tridimensional y no idearías cómo funciona esto. Now put yourself in an interdimensional place where there is no time. Ahora bien, colócate en un espacio interdimensional en donde no hay tiempo, In a system that sees your need long before you had it. en un sistema que prevé tus necesidades muchísimo antes de que se presenten. And provides a potential, an answer that could help you if you need it. Y proporciona un potencial, una respuesta que podría funcionar si tú la necesitaras. It provides a system where all things are known about the potentials of those in the building. Proporciona un sistema en donde se sabe todo sobre los potenciales que hay en ese edificio. Something against all odds and something that is out of 3D. Es algo que va en contra de cualquier probabilidad, algo que está fuera del nivel tridimensional. It provides someone who is willing to leave exactly when you need to come in. Proporciona a alguien que estaba dispuesto a partir justo en el momento en que tú estabas llegando. There is no winner, there is no loser, there is no competition for vibration or enlightenment. No es que uno gane, otro pierda. No es que haya que competir para lograr un nivel alto de vibración, la iluminación. This is a major shift, number 6. El número 6 es un viraje central. It is a divine shift, number 6. El número 6 es un viraje divino. For it provides a human being who begins to work with the lattice. Proporciona a un ser humano que puede comenzar a trabajar con lo más diminuto. Lattice which is filled with potential. Empieza a trabajar con el entramado energético, un entramado energético que está lleno de potencial. It's beautiful. Es de gran belleza esto. It's out of logic. Esto no tiene nada que ver con la lógica. Does not make sense to you. No hace sentido para uno. But you learn to expect it anyway. Pero igual uno aprende a esperar que se dé. It's called synchronicity. A esto le llamamos sincronicidad. It's a tough one to live with. Es difícil convivir con la sincronicidad. We've spoken of this so many times. Hemos hablado de esto tantas veces. You can go find it in the channel. Esto lo puedes encontrar en las transcripciones de las canalizaciones. The simple needs of life and how they are taken care of through synchronicity. Las necesidades sencillas de la vida y cómo es la sincronicidad la que se hace cargo de ellas. But it does not work with the human being staying in their home waiting for God to shine some light upon them. Pero no funciona con el ser humano que se queda en su casa esperando a que Dios arroje luz en su dirección. It requires the human being get out of the house and push on the doors of potential. Exige que el ser humano salga de su casa y empiece a empujar las puertas de los potenciales, de las potencialidades. Because one or two may have your name on them. Porque quizás una o dos de esas puertas ya tenga tu nombre inscrito. Prepared through this interdimensional soup long before you needed it.
Una puerta preparada a través de esta sopa interdimensional muchísimo antes de que tú la necesitaste. These are high concepts and are not understood easily. Estos son conceptos muy elevados y no son fáciles de entender, For you're getting closer to ascension status. ya que estás acercándote al estado a la condición de la ascensión. To true mastery. Te estás acercando a la maestría verdadera, The seventh shift. es decir, el séptimo viraje. Number 7. Número 7. What do you know about number 7? ¿Qué sabes sobre el número 7? Is not 7 the number of God? ¿Acaso el 7 no es el número de Dios? Is not 7 the number you've heard so often connected with spiritual things? ¿Acaso el 7 no es un número que muchas veces has oído conectado con cuestiones espirituales? And I'll tell you what it is. Y te voy a decir lo que es. Listen. Escucha. The seventh shift is the ability to heal your own body. El séptimo viraje es la capacidad de sanar tu propio cuerpo. And why is it number 7 of 8? ¿Por qué es el número 7 de 8? Why should it be so difficult? ¿Por qué es tan difícil? Why is it so high up on that echelon, seemingly, of the 8? ¿Por qué ocupa este lugar tan elevado en este proceso de 1 a 8? Because one of the hardest things for a human being to do is to heal themselves. Porque una de las cosas más difíciles para los seres humanos es lograr la autosanación. Ask any healer in the room, and there are many. Pregúntale a cualquier persona que hace trabajo de curación que está aquí presente en la sala, y hay muchos que hacen curación. And you will ask them, well, what do you do when you get sick? Y les preguntas, ¿qué haces cuando te enfermas? And they'll say, well, I go to a healer, of course. Y te dirán, bueno, voy con un curandero, por supuesto. I thought you were a healer. Yo pensé que tú curabas. And they'll say, yeah, but not of myself. Y te dirán, sí, pero no me curo a mí mismo. Because it's hard. Porque es difícil. So the seventh shift is the understanding of cellular structure. El séptimo viraje es comprender la estructura celular. The one who has the interdimensional sense of going into their body and actually working with their own DNA. El tener el sentido interdimensional de entrar en tu propio cuerpo para trabajar con tu propio ADN. Have you heard about the miracles? ¿Has escuchado hablar de los milagros? Those who had disease and then suddenly they don't. Aquellos que estaban enfermos y de repente están sanos. Would you like to know how that's done? ¿Te gustaría saber cómo se hace eso? Inside your DNA there is a layer, one of 12 interdimensional layers that is responsible for this. En el interior de tu ADN hay una capa de 12 que está a cargo de esto. It is a beautiful thing. Es algo hermosísimo. For what it does is to take your body back to a state interdimensionally before the disease was there. Lo que hace es llevar a tu cuerpo interdimensionalmente a un punto anterior a la manifestación de la enfermedad. And each one of you comes equipped with this. Y cada uno de ustedes llega a este planeta equipado con esta capacidad. Did you truly understand what I just said? ¿Acabas de realmente entender lo que acabo de decir? When you decide to heal yourself of something so profound as a disease, Cuando quieres sanar algo tan profundo como una enfermedad, no magic energy comes and cleans you. no es que entre una energía mágica en tu interior y te purifique. Instead, the mastery which is yours comes and moves the time of your own body's reality. En vez de esto, la maestría en tu interior lo que hace es mover el tiempo hacia atrás. It takes your cellular structure to a place before the disease occurred. Y lleva a tu estructura celular a un lugar anterior a la manifestación de la enfermedad. And that, dear ones, is why the disease never comes back. Y por eso, mis estimados, es que la enfermedad jamás regresa. Because you see, to your cellular structure, you never had it. Porque en tu estructura celular nunca estuvo. Do you see why it's number 7? ¿Puedes ver por qué ese es el número 7, el viraje 7? Beautiful it is.
Es de una gran hermosura. Learn to speak to your cells. Aprende a hablar con tus propias células. Every day do an exercise where your cellular structure hears you speak to them. Anything, something. Haz un ejercicio todos los días a través del cual tu estructura celular te escuche hablarle directamente, decirle cualquier cosa. For the human being tends to believe that they live only in their head. Los seres humanos tienden a creer que solamente viven en el interior de su cabeza. Where is your enlightenment, some may say? In your body, where is your enlightenment? ¿En dónde está tu iluminación? ¿En tu cuerpo? ¿Dónde está la iluminación? A New Ager will say, well, it's here, it's in my head, it's in my third eye, it's in my pineal, it's here. Alguien de la nueva era dirá, está aquí, en mi cabeza, en mi tercer ojo, en mi glándula pineal. Ahí está la iluminación. Let me ask you something. Permítanme hacerles una pregunta. If DNA contains your enlightenment, and it does, Si el ADN contiene tu iluminación, y así es, is it only in your head? ¿acaso solamente está en tu cabeza? How many of you ever look down at your big toe and celebrate how enlightened it is? ¿Cuántos de ustedes volcaron la mirada a ver su dedo gordo del pie y celebran lo iluminado que es ese dedo gordo del pie? And the answer is cute and funny, isn't it? La respuesta es, ay, qué chistoso, qué lindo. Is that you or not? ¿Acaso eso eres tú o no? Is the toe part of you or is it not? ¿El dedo gordo del pie es parte de ti o no? How many trillion pieces of DNA do you think are in your toe? ¿Cuántos trillones de fragmentos de ADN crees que están en tu dedo gordo del pie? And if they all have enlightenment in them, doesn't your toe deserve to be celebrated? Y si cada una de estas partes contiene iluminación, ¿acaso tu dedo gordo del pie no merece ser celebrado? Start talking to your cells. Empieza a hablarle a tus células. Literally, if all you do each morning is to greet them and celebrate them, you're doing your job. Aunque solo les saludes y los alabes cada día, ya con eso estás haciendo tu trabajo. Odd, isn't it? Raro, ¿no es así? Advice coming from an angel who was never a human, Consejos que provienen de un ángel que jamás ha sido humano, giving you hints about your own body. que te está dando ideas de lo que puedes hacer con tu propio cuerpo. And you know why I can do that? ¿Y sabes por qué puedo hacer eso? Because I can see your enlightenment head to toe. Porque puedo ver tu iluminación desde la punta de la cabeza hacia la punta de los pies. You think I just look at your eyes or your heart? ¿Tú piensas que solo veo tus ojos, que solo veo tu corazón? That biological structure you came in with is grand. Esa estructura biológica con la que llegaste a la Tierra es algo grandioso. And if you only live in your head, there will be no healing of self. Y si solo vives en la cabeza, no hay sanación a nivel celular. Now we will go to the last one. Ahora vamos a ir al último viraje. And of course, with this one we will close. Y por supuesto, con este último cerraremos. The shift of ascension. Es el viraje de la ascensión. The word is an interesting word, is it not? La palabra ascensión es una palabra interesante, ¿no es así? For you've had reports of ascended beings, have you not? Ya que han recibido informes de seres ascendidos, ¿no es así? We've told you before that in your own cultural scriptures, Ya les hemos dicho que en sus propias escrituras culturales, in the place you call Second Kings, en aquel libro que ustedes llaman el segundo libro de Reyes, you see the ascension of the prophet Elijah. podemos ver la ascensión del profeta Elías. And his understudy Elisha watches him ascend. Y su discípulo Elisha lo observa ascender. Oh, he talks about the grandness, he talks about the light. Habla sobre la grandiosidad, habla sobre la luz. He says 1 minute Elijah is there and 1 minute he's gone. Dice, en un minuto está Elías, el minuto siguiente ya se fue. And so you carry that vision Así que cargas esta visión as a definition of ascension. como una definición de lo que es la ascensión. One who goes up.
alguien que asciende, que sube. Therefore, there are those who say, I can hardly wait to get through this life and ascend. Muchos dicen, no puedo esperar atravesar esta vida y finalmente ascender. It's almost like saying, I will have done my part and I get to go home early. Es casi como decir, ya hice mi parte y me toca regresar a casa temprano. The energy has changed greatly on this planet since then. Desde esos días la energía ha cambiado muchísimo en este planeta. And now I give you the new definition of ascension. Ahora les doy la nueva definición de lo que es la ascensión. And here it is. Y he aquí lo que es. It's the human being who's gone through the first 7 shifts. Es el ser humano que ha atravesado por los primeros 7 virajes. And looks around and says, I am not who I thought I was. Y voltea a ver en torno a él y dice, yo no soy quien creí que era. It is the one with free choice who moves into the next lifetime without death. Es aquel que tiene libre albedrío, que entra en la siguiente vida sin pasar por la muerte. It literally is an ascension of the Akashic record. De hecho, es una ascensión del registro akáshico. Going beyond 3D. Va más allá del nivel tridimensional. Going beyond what you think is time and reason. Va más allá de lo que tú piensas que es el tiempo, la razón. It is the one who claims his mastery so completely. Es aquel que reivindica su maestría a un nivel total y absoluto, that he becomes someone else. En tal medida que llega a ser otra persona. That is ascension. Esa es la ascensión. It must be very rare, KRYON. Esto debe ser algo muy raro, KRYON. Really? ¿Ah, sí? Really? ¿Tú crees? I let my partner. Me cae muy bien mi socio. I let my partner see for a moment. Voy a permitir que mi socio vea por un instante. They're here. Aquí están. Humans have gone through all 8 are here. Los humanos que han atravesado todas las eras están aquí. They look backwards in their life and they see someone else, not who they are today. Voltean la mirada hacia atrás en sus vidas y ven a otra persona que ya no son ellos en este momento. When the meeting is done, they stand tall. Cuando la reunión ha concluido, ellos se ponen de pie en su plena altura. And they leave a trail of light wherever they walk. Y donde quiera que caminen, van dejando un destello de luz. Oh, they're still human beings. They still go to work just like you. Siguen siendo humanos, siguen yendo a trabajar al igual que tú. They still have the challenges of the earth around them. Siguen enfrentando los desafíos del mundo que les rodea. But they look into the eyes of fear, and fear itself goes away. Pero cuando ven al temor directamente a los ojos, el temor se disipa totalmente. They walk into the dark place and it becomes light. Entran a un espacio de oscuridad y se llena de luz. They carry the calmness and the peace of God in every situation. Llevan la calma y la paz de Dios a cualquier situación. They are very slow to anger. Les cuesta mucho trabajo caer en estados de enojo. They are never judgmental. Jamás hacen juicios. And they are those that you love to be with. Son aquellas personas a las que uno le encanta estar en compañía de ellos. You want to hold their hand, they almost shine. Their body almost shines. Dan ganas de tomarles la mano. Su cuerpo es tal que casi brilla. And they're here. Y están aquí. Not in angelic form. No en forma angelical. They're sitting in the chairs. Están sentados en las sillas. My partner takes me in his body to many places. Mi socio me lleva en su cuerpo a muchos lugares. And lets this process take place. Y permite que este proceso se dé. And everywhere we go, they are there. Y donde quiera que vamos, ahí están. Blessed is the human being who is making a difference on this planet. Bendito sea aquel ser humano que está marcando una diferencia en el planeta. Who has walked through their fear. Aquel que ha atravesado sus temores. The fear of pushing on the door of light. El temor de empujar la puerta de la luz.
The fear of understanding their grandness. El temor a entender su grandiosidad. The fear of leaving something comfortable behind to call their old self. El temor de dejar atrás algo que es cómodo, su ser viejo. The ones who've understood light. Aquellos que han entendido la luz, Co-creation. la co-creación. That's why we're here. Por eso estamos aquí. Let us celebrate them now. Celebrémoslos ahora. For they sit around you, Están sentados en torno a ti, looking ordinary. viéndose como personas comunes y corrientes. I see something different than you see. Yo veo algo diferente de lo que tú ves. I see the love of God. Yo veo el amor de Dios. There's been 4 healings in this room tonight. En esta sala han habido 4 curaciones, 4 sanaciones. Ask them. They know who they are. Pregúntales, ellos saben quién son. They felt the angel next to them the whole time. Ellos sintieron el ángel que estaba a su lado todo el tiempo. They're finally getting the picture and they've allowed it to happen themselves. Finalmente están teniendo el panorama general y ellos han permitido que se dé esta sanación. 4 humans here are going to walk out of this place different than they came in. 4 humanos van a salir de aquí totalmente cambiados. And if they are family to you, can you take a moment and celebrate their life? Si son familia de ti, ¿puedes tomarte un instante para celebrar su vida? Do you have to know their name? ¿Necesitas saber su nombre acaso? Or can you just say, oh, thank you ¿O puedes tan solo sentir un profundo agradecimiento for the synchronicity of their being here at the right time and the right place? por la sincronicidad de estar aquí en el momento justo, en el lugar justo? And that's the way of it. Y así es como funciona. Blessed is the human being who has taken the time to come and sit in the chair. Bendito sea aquel ser humano que ha tomado el tiempo para venir a sentarse en una silla, For they have all received energy this day and the last. ya que todos han recibido energía este día y también el día de ayer. And much will go home with them that they didn't expect. Y se llevarán a casa muchísimo más de lo que esperaban llevarse. I am KRYON, Yo soy KRYON, in love with humanity. enamorado, lleno de amor por la humanidad. And so it is. Y así es.